desanimado. Hay gozo, hay victoria, hay espíritu en el desierto. Hermano, no hay motivo para estar triste. Jesús dijo en San Juan capítulo 16, versículo 33, dijo: y en el mundo tendréis. Qué bueno es Dios, qué sincero es Dios, que siempre dice la verdad. En el mundo tendréis aflicción, pero si el versículo se queda solamente en esa parte, nuestra vida fuera funesta y triste y llena de amargura. Jesús dice: sí, en el mundo tendrán aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido a quién. Jesús te está diciendo en esta noche que lo que te aflige, lo que te quiere destruir, te va a causar daño, pero tienes que tener ánimo, porque lo que te está afligiendo ya lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, no es que nosotros somos hipócritas ni nos escondemos a la realidad de la situación por la cual estamos viviendo. Sí, quizás muchos no tienen un empleo, quizás muchos no tienen una casa. Esa es la realidad, no la tenemos, pero en medio de esa situación nosotros tenemos una esperanza. Primeramente, que Dios está con nosotros, y que Pablo dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice Isaías que Dios siempre estará contigo, y Jesús dijo en Mateo 28 que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Como Jesús es eterno, digo hasta el fin del mundo, pero para nosotros Dios va a estar hasta más allá de la tumba, porque lo que muere en Cristo es ¿qué? Ganancia. Así que vamos para el tema de esta es la iglesia Valle del Señor, ¿verdad? Es que hay una iglesia que se llama Valle del Señor, que también pertenece al sudeste. 3 personas, un Dios. ¿Cuán importante es que entendamos este tema como iglesia, como cristianos, como personas que vamos para el reino de los cielos? La Trinidad. Hay muchos enemigos de la iglesia, dentro de la misma iglesia. Se han levantado grupos que no creen en la Trinidad. Muchos dicen que la Trinidad es una doctrina católica. Esa es una de las razones que dicen. Otras razones de muchos que se han levantado es que dicen que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, en el real idioma, porque la Biblia se escribió en 3 idiomas: arameo, hebreo y griego. Otros que dicen que los pioneros, es decir, los que fundaron la iglesia adventista, tampoco creyeron en la Trinidad. Sin embargo, voy a poner estas 3 opciones que ellos hacen para contradecir en contra de las 3 personas de Dios. Primeramente, hay muchas palabras que no están en la Biblia que nosotros la creemos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen, de hecho, es una doctrina de la iglesia adventista, que viviremos 1000 años en el cielo? ¿Usted lo cree? Esa palabra no existe en la Biblia. Apocalipsis dice que viviremos 1000 años, pero no habla de milenio. ¿Qué otra palabra nosotros aplicamos para que la aplicamos sinónimo o semejante a lo que Dios nos quiere decir que no existe en la Biblia? Entonces, no es una razón como válida. Podemos llamar a la Trinidad, son 3 en 1. En el principio dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y Cristo estaba creando a Adán, y el Padre era el arquitecto y Cristo era el albañil, y el Espíritu Santo estaba ¿dónde? En la faz de las aguas, moviéndose.
En el bautismo de Cristo estaban los tres. Estaba Cristo bautizándose y el Espíritu Santo se derramó como paloma sobre Jesús. Y el Padre dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, el cual tengo que complacencia. Interesante que en el bautismo de Cristo estaban los tres. Y cuando Cristo asciende al cielo, Mateo capítulo 28 y Hechos capítulo 1, dice Jesucristo cuando mandó la gran comisión: por tanto, ir y predicar el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De los tres. Otra razón que ellos dicen de los pioneros, es cierto, van a buscar muchos escritos al principio, que Jaime White y Elena White no creían en la Trinidad. Pero recuerden, hermano, que la verdad adventista del pueblo adventista fue progresiva. Por ejemplo, cuando la hermana White y Jaime no creían en el sábado, ¿quién fue que usó el Espíritu Santo para convencerla a ella de que el sábado es el día del Señor? El capitán Ben, cuando hizo aquel famoso folleto con 20 preguntas con respecto al sábado, y luego ella con el tiempo aceptó el sábado como el día del Señor. Por lo tanto, como ellos venían de la conexión bíblica, la iglesia protestante era no enemiga, sino doctrinalmente incompatible con la iglesia católica. Y la iglesia católica fue una de las que más encendió la Trinidad. Por lo tanto, todo lo que huelía católico, la conexión bíblica que venía Jaime White, los bautistas que venían la hermana Elena White, no querían saber nada que fuera católico. Por lo tanto, ellos al principio eran antitrinitarios y escribieron de eso. Pero luego, cuando la verdad fue progresiva, y ellos fueron entendidos, y se me fue mostrada la verdad de que el Espíritu Santo es Dios. Y que tres son que en uno. Por eso, el autor, usted tiene que leer el autor, todo lo que el autor escribió de algo, usted tiene que leerlo todo completo. No puede leer una parte, porque entonces, aún así estudiando la Biblia, va a tener problemas. Hágase adelante. A muchos les gustaría ver, oír y sentir a Dios. ¿Cuánto usted ha sentido la presencia de Dios en sus corazones? ¿Lo ha sentido usted? Dios no puede ser colocado en un tubo de ensayo. ¿Qué dice Job 11:7? ¿Alcanzarás tú las cosas profundas de Dios? La Trinidad es un misterio. Y de los tres, el único que se ha manifestado a nosotros es Jesucristo. El Padre, es bueno que se sepa, el Padre nadie lo ha visto, solamente el Hijo. Te dice: ¿y a quién fue que Moisés vio en la zarza en el monte Sinaí? No fue a Dios el Padre, fue a Jesucristo. Lo que pasa es que a veces a nosotros nos cuesta, vemos a Jesucristo como tan humano, que nos cuesta lo que mismo Jesús dice en San Juan 17, cuando Jesús dice: la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. ¿Es lo que Cristo está diciendo? La santidad, el poder que el hombre no podía acercarse a mí, voy a volver yo a tener otra vez cuando yo ascienda al cielo. Entonces son cosas profundas. El Espíritu Santo nadie lo ha visto jamás tampoco. La Biblia ahí bien clara que son tres personas en una, pero son distintas. En lo cual le voy a poner en práctica. Un triángulo es una figura compuesta por tres personas. Son tres Dios, cada ellos son los únicos seres eternos que tienen vida en sí mismos, no dependen de nadie, sino que son eternos. Los ángeles, los querubines, los serafines, nosotros los seres creados necesitamos a Dios, necesitamos la respiración, el oxígeno, pero Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, su vida no depende de nadie. Había ocasiones que Jesucristo hablaba como Dios. En una ocasión Jesús le dijo a los escribas y fariseos, le dijo: porque yo tomo mi vida, la doy, vuelvo y la tomo. ¿Sabes lo que Cristo está diciendo ahí? Lo mismo que le dio la vida a Adán. El soplo de vida que le dio a Adán, Jesús está diciendo: yo di vida a Adán
yo vuelvo y la tomo, yo la entrego y la voy a entregar voluntariamente, porque ese es el plan de mi Padre antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Dale hacia adelante. Para nosotros es tan difícil comprender a Dios como para un pez entender cómo flota un barco en el agua. Miren, hermano, Dios el Padre es tan inmenso. Solamente usted tiene que mirar el espacio, lo que yo creo, las estrellas, el mar, cada cosa, aún con el pecado, no sale de su límite. Pero Dios es tan grande en carácter que Dios tuvo que manifestarse de diferentes formas para que sus criaturas lo puedan entender. Me explico. Dios creó a los serafines y a los ángeles, lo creó. Para que los ángeles pudieran entender a Dios, Cristo, siendo Dios, tuvo que hacerse en forma de ángel. ¿Me doy a entender? Cristo es Dios, entonces hizo en forma de ángel. Son dos cosas muy diferentes. Para que las huestes angelicales pudieran entender a Dios. Lo mismo dice la Biblia, que para que el hombre pudiera entender a Dios, ¿qué dice Filipenses? Cristo se hizo en forma de ¿qué? De hombre, para que nosotros podamos entender a Dios. Entonces, a través de Jesucristo, por eso fue que Felipe dijo, muéstrame al Padre, que es su maestro, y ya no basta. En griego, Felipe le dijo a Jesús, mira, si tú no muestras al Padre, todas nuestras inquietudes como estudiantes se acaban aquí mismo. Jesucristo le dijo, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no has visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, porque yo he venido a manifestar a quién, al Padre. Dios reveló en su palabra lo que es necesario conocer a su respecto. Dale hacia adelante. Los atributos de Dios. Primeramente, uno de los dioses que omnisciente. Dios lo conoce todo. Mira lo que dice en Isaías 46, 9 y 10. Acordado de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay que otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no se ha hecho. Solamente ellos tres pueden tener ese poder. Y el diablo no sabe ni lo que va a pasar ahorita. Porque el diablo es un ser que creado. Y los seres creados no saben lo que va a pasar. Ni los ángeles. Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo dijo, y aún los ángeles saben. Porque los ángeles, ustedes saben cuando el salmista dijo, y lo hizo un poco menor que los ángeles. Los ángeles son igual que nosotros, lo único que ellos no han caído. Son seres espirituales. Pero ellos son seres creados igual que nosotros. Por lo tanto, ellos no saben lo que va a pasar mañana, ni pasado de ahorita. Y eso solamente lo sabe ¿quién? Dios. Dios lo sabe todo. Satanás no sabe nada de lo que va a pasar. Porque es un ser como creado. No, Dios es omnipotente. Dios lo puede todo. Dice Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo, aleluya, porque el Rey del Señor nuestro Dios, ¿todo qué? Poderoso. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Hermano, Dios todo lo puede. Ahora, Dios no todo lo hace. Lo importante es, ahora usted puede decir, pero yo estoy pidiendo a Dios algo y Dios a mí no me lo concede. El poder de Dios no está limitado. Dios lo puede hacer todo. Dios tiene todo controlado. Lo que pasa es que hay cosas que Dios tiene que permitir, ¿verdad? Porque si Dios interviene, entonces está violando su propia ¿qué? Voluntad. La voluntad de Adán fue cometer el pecado. Estamos sufriendo los estragos del pecado. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer por el pecador.
salvarnos, pero todavía queda. Mientras Satanás esté vivo en este mundo, tendremos que aflicciones, pero va a haber un día que Dios le va a poner fin a todo eso. 3. Dios es que omnipresente, que está en todas partes. Satanás no puede estar en todas partes, porque Él no es Dios. Tiene ángeles malos a su disposición, pero Dios sí puede estar en todas partes. Dios puede estar ahora mismo en Japón, puede también estar aquí, puede estar en todas partes y hasta fuera del universo, porque Él es que, miren lo que dice, los ojos de verdad en todo que lugar. Esa palabra en hebreo es en todo el mundo, en todos los confines, mirando a lo malo y lo bueno. A veces estamos muy preocupados por lo que estamos viendo en esta tierra, pero Dios está mirando todo. Y dice que la venganza es de quién? De Él, porque Él sabe cómo lo hace. Porque si nosotros podemos vengarse nosotros, se nos va la mano. No había paz entre nosotros si la venganza se da de mano de nosotros. Pero Dios siempre está pendiente en todas partes, mirando lo malo y lo bueno que hacen los hombres. Hay más de una persona en la debilidad. Miren, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, no solamente el hombre fue hecho a semejanza de Jesús, sino que también fue a semejanza del Espíritu Santo y de Dios el Padre. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que Dios nos hizo semejante a ellos tres! ¡Qué privilegio que Dios se tomó ese tiempo para crearnos nosotros! Y es tan bueno que este cuerpo que Dios ha hecho, aún con 6.000 años de pecado, usted ve personas indigentes por ahí bebiendo, fumando droga, y todavía el cuerpo está bueno. Miedo grande. En estos días en una iglesia me preguntaban, más o menos, ¿qué tiempo duró Adán comiendo el árbol de la vida? Y yo, bueno, la Biblia no lo dice ni el Espíritu de profecía, pero parece que el árbol de la vida era bueno, porque vivió casi 1000 años. Adán. Todavía le quedaba esa pila bien recargada. Ahí, miren Mateo 28:19, lo que fue nuestra lectura bíblica. Por tanto, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra cosa que se levanta mucho los grupos en contra de la iglesia. Y es que dicen, pero Jesús mandó la gran comisión. ¿Y por qué los discípulos bautizaban solamente en el nombre de Jesús? ¿Por qué no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es cierto, los discípulos bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Pero si usted analiza detenidamente la Biblia, se va a dar cuenta, en San Juan capítulo 17, que Jesús primeramente dice, en el 16, dice que Él y el Padre uno son. Y que Él no hace nada sin el consentimiento del Padre. Y en el 17, cuando habla del Consolador, dice, y enviaré otro Consolador. Esa palabra, otro, en griego significa otro igual que Él. Si ellos están unidos en todo, si su bautismo fue en el nombre de Jesús, también fue en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque ellos los tres son uno. ¿Qué le dijo a Felipe? El que me ha visto a mí. Entonces, el que se bautiza en mi nombre, también se bautiza en el nombre del Padre, aunque no lo mencione. Bien, adelante. La eternidad de Dios. Dios es que, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único, Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Dios es como eterno. Dios es como invencible. Es decir, no lo podemos ver. Ahora, a través de Cristo sí. San Juan 14:6 dice, nadie viene al Padre sino Él,
por mí. Cristo lo lleva al Padre. Jesús, vimos que el Padre es como eterno. Ahora vamos a ver la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Jesús también es eterno, dice Miqueas 5:2. Pero tú, es una profecía que se cumplió, pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es como es Eterno. antiguo, desde los días de que Miqueas está diciendo que Cristo es como eterno, que aunque va a nacer en Belén, antes de nacer en Belén, es como eterno. Y después, cuando yo venga aquí a predicar un sábado, siempre y cuando la agenda me lo permita, yo voy a explicar a ustedes la humanidad y la divinidad de Cristo. Cómo Cristo hizo las dos funciones al mismo tiempo. Y cómo se manejó con las dos funciones, siendo Dios y siendo hombre, basado en la Biblia. Entonces estamos claros que Jesús es como eterno. Vamos a ver el Espíritu Santo ahora. El Espíritu Santo es ¿qué? ¿Qué dice Hebreos 9:14? Cuanto más la sangre de Cristo está en olor, que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Cuántos están ahí, hermano? Los tres. Siempre están los tres. El Espíritu Santo también es eterno, igual que Cristo, igual que el Padre. Jesucristo es Dios, aunque se hizo humano. Jesucristo es Dios. Dios con nosotros. ¿Qué dice Mateo 1:23? Aún siendo humano, aún así dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emmanuel, que traducción que dice Dios. Wow, los hombres tenían a Dios hecho carne y no supieron aprovecharlo. Porque Juan dice en capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Aunque hay que nosotros también aprovechemos a Cristo en este tiempo de gracia. Que aprovechemos a Cristo que está hoy, que estamos en este tiempo de gracia. Jesús nunca rechazó que le lo llamado Dios. Mira lo que dice Juan 20:28. De Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús en ningún momento lo repitió, era Dios, y aceptó que dijeran que Dios. ¿Usted sabe una cosa? Que todo fue hecho por Cristo. Todo fue hecho por Cristo. Dice Juan 1:3, en el principio era el verbo, en Cristo. Y el verbo era con Dios, con el Padre. Y el verbo era Dios. Es decir, Juan está diciendo, Él estaba con Dios y el verbo también es Dios. Y fíjese, y Él era en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por medio de quién? De Él. Y sin Él no fue hecho nada que ha sido hecho. Juan está diciendo que todo lo que se creó fue con el consentimiento y la acción de Cristo Dios. Pero el Espíritu Santo también es Dios. Dice el Padre, y el Padre dijo, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? No ha mentido a Pedro, ni a la iglesia, ni al tesorero, ni al pastor. ¿A quién fue que le mintió? A Dios. Entonces el Espíritu Santo es que Dios, la divinidad se asemeja a una cuerda con tres sogas en una sola cuerda, pero formada por tres sogas. La divinidad es un Dios formado por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios está interesado en ti, los tres te aman. A veces decimos, Jesús te ama, pero también el Padre ama. Aquí dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el Padre, que envió a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos por Él. Dice el versículo 17, no hemos cariñado tanto con el 16, que olvidamos que el 16 es importante. El 17 dice el Padre.
porque el Padre no quiere condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? De Cristo. Dios se dio a sí mismo para salvar, ahí estaban los tres. Miren lo que decía: el Padre mandó a su Hijo a morir en la cruz para salvarte. Y la salvación, a veces nosotros nos enredamos mucho y nos enredamos mucho con la misma Biblia. Señores, la salvación no es asunto tuyo ni mío. La salvación no es lo que yo hago, fue lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Me explico. ¿Podemos nosotros vencer nosotros solos? ¿Podemos nosotros vencer nosotros solos? Necesitamos el poder de ¿quién? De Dios. ¿Y a través de qué nosotros podemos vencer? Apropiando de la vida y del sacrificio de Cristo. ¿Ahora usted entiende por qué Pablo dice en Gálatas 2:20: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Cuando nosotros tomamos la vida de Cristo y nos la ponen a nosotros, nos posesionamos de la vida de Cristo, entonces el Espíritu Santo viene y transforma nuestro ser. Por eso Pablo dice: y nuestra victoria va de gloria en gloria. Dios se humilló para salvarte, dice aquí Filipenses 2:5-8, dice: hay que nosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Pero lo que explicaba al principio, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se dejó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo murió en la cruz pensando en ti y en mí. Yo concluyo aquí porque son las 9:03. ¿Qué tengo para decirle? Número 1, ¿cuánto entendieron el mensaje de esta noche? Amén. Gloria a Dios. Y segundo, ¿quiénes quieren que Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obre de una forma poderosa en nuestras vidas? Amén. Así que ponle tus pies y vamos a orar, pidiéndole esta petición a nuestro Padre Celestial. Podemos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Gracias por tu palabra en esta noche. No solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca hasta llegar a la Canaán celestial. Mientras tanto vivamos en este mundo, ayúdanos a experimentar, aprovechar la gracia, aprovechar que Dios está con nosotros, que aprovechemos conversar contigo a través de la oración, el estudio de la palabra profundo, y que caminemos cada día contigo hasta que tú vengas en gloria. Bendice cada hermano que está aquí presente. Tú conoces sus luchas y sus dificultades. Si hay alguien aquí con un familiar enfermo o está enfermo, que tú pases tu mano de sanidad. Si hay alguien aquí que le hace falta un empleo, que necesita prosperidad en su vida, Señor, yo te pido que tú lleves bendición a la vida de cada uno de ellos. Si aquí hay un hogar que tiene problemas, que no hay paz, yo te pido, Dios, que tú envíes tu Espíritu Santo para que haya paz y reconciliación en ese hogar. Si hay un hijo rebelde que se ha ido al mundo y no quiere volver a la iglesia, dale fe y ánimo a sus padres, que sigan orando para que el corazón de esos hijos pueda ser abierto y el Espíritu Santo pueda obrar de una forma maravillosa. Señor, ahora vamos a partir a nuestros hogares, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.